En medio de las infinitas arenas del desierto egipcio, bajo el sol abrasador, se alzan las majestuosas pirámides. Estos antiguos colosos de piedra han sobrevivido milenios, guerras, desastres naturales e incluso invasiones de conquistadores. ¿Cómo fueron construidas? ¿Por qué? ¿Eran simplemente tumbas o algo más? Tal vez fueron portales hacia el más allá, mensajes para los dioses o complejos observatorios astronómicos. Las pirámides siempre han atraído a las mentes más curiosas, desde los filósofos de la antigua Grecia hasta los científicos modernos. Pero cuanto más profundizamos en sus misterios, más enigmas nos presentan. Su magnitud desafía la imaginación, millones de toneladas de piedra dispuestas en filas perfectas, con tal precisión que incluso la tecnología moderna a veces no logra igualarlo. Hoy, emprenderemos un viaje a través de los siglos para intentar comprender quiénes, cómo y por qué construyeron estas enigmáticas estructuras que aún permanecen entre las maravillas más asombrosas del mundo. Desde pequeños, muchos de nosotros hemos escuchado mitos de que las pirámides fueron construidas por esclavos encadenados y forzados hasta la muerte. Pero, ¿es esto realmente cierto? Las investigaciones modernas nos ofrecen una imagen completamente diferente. Los arqueólogos han encontrado restos de asentamientos de trabajadores cerca de las pirámides, y estos revelan que no eran esclavos oprimidos, sino artesanos calificados y constructores laboriosos. Estas personas comían pan fresco, bebían cerveza, el alimento básico de los antiguos egipcios, e incluso a veces disfrutaban de carne. Sus aldeas estaban mucho mejor equipadas de lo que uno esperaría para esclavos. Esto sugiere que probablemente consideraban su trabajo como una misión importante, quizá incluso sagrada. ¿Por qué los egipcios construían estructuras tan monumentales? La pirámide no es simplemente una tumba, es un símbolo de eternidad, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, elevado hacia los dioses. El faraón, considerado la encarnación viviente de un dios, buscaba asegurarse la vida eterna, y la pirámide se concebía como su hogar en el camino hacia el más allá. Cada cara de la pirámide está orientada hacia los cielos, y su estructura interna está llena de simbolismos relacionados con el sol, las estrellas y el renacimiento. Las pirámides no solo eran tumbas personales para los gobernantes, sino también una parte esencial de la propaganda de su poder. Al erigir estas monumentales estructuras, los faraones demostraban la fuerza de su imperio, su riqueza y su capacidad para organizar a miles de personas en pos de un objetivo común. Cada piedra de la pirámide no solo es parte de una maravilla arquitectónica, sino también un símbolo de una nación unida, que creía que su esfuerzo complacía a los dioses. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir estructuras tan increíbles sin usar grúas, bulldozers ni tecnologías modernas? Esta pregunta ha intrigado a la humanidad durante muchos siglos. Muchos imaginan la construcción de las pirámides como una escena donde miles de personas, exhaustas, arrastran enormes bloques de piedra bajo los golpes de látigos de supervisores. Pero, ¿hasta qué punto esto refleja la realidad y qué tecnologías pudieron emplearse realmente? Primero, es importante comprender la magnitud del desafío. Cada bloque de la pirámide de Keops pesaba en promedio alrededor de 2,5 toneladas, y los más grandes, utilizados en la base o en la llamada Cámara del Rey, alcanzaban hasta 80 toneladas. Y había cientos de miles de estos bloques. ¿Cómo los transportaban? Una de las teorías más populares es el uso de rampas inclinadas. Estas rampas podían ser rectas, en zigzag o incluso rodear la pirámide en espiral, permitiendo elevar gradualmente los bloques a niveles más altos. Sin embargo, mover los bloques era solo una parte del enigma. ¿Cómo lograron los egipcios una precisión tan asombrosa en la colocación? Los bloques de piedra estaban tan perfectamente ajustados que no se puede insertar ni siquiera una hoja de cuchillo entre ellos.
Algunos estudiosos sugieren que los constructores utilizaban herramientas de cobre para trabajar la piedra caliza y, para materiales más duros como el granito, empleaban arena como abrasivo. Curiosamente, investigaciones recientes han arrojado resultados inesperados. Es posible que no todos los bloques de las pirámides se extrajeran de montañas rocosas. Los científicos han planteado la hipótesis de que algunos bloques, especialmente en los niveles superiores, podrían haberse fabricado con hormigón geopolímero preparado directamente en el lugar. Si esto es cierto, los egipcios habrían adelantado su tiempo utilizando algo similar a un hormigón antiguo. Pero quizá el aspecto más intrigante sea la organización del trabajo. ¿Cómo podían miles de personas trabajar de manera coordinada y eficiente para completar una estructura tan monumental en solo unas pocas décadas? Se cree que la construcción de las pirámides no era solo un proyecto arquitectónico, sino una auténtica campaña nacional. Los trabajadores se dividían en brigadas, que a su vez se subdividían en equipos más pequeños. Cada equipo tenía su propio símbolo o marca de trabajo, que tallaban en los bloques de piedra para dejar su huella en la historia. Por supuesto, no faltan los misterios y mitos. Algunos creen que los egipcios recibieron ayuda de extraterrestres, mientras que otros afirman que las pirámides fueron construidas con magia. Ahora imagina, en algún lugar del desierto, a una distancia de decenas o incluso cientos de kilómetros de Giza, los trabajadores pasaban de la mañana a la noche tallando enormes bloques de piedra en las rocas. Bajo el sol abrasador y con herramientas simples, picos de cobre, cuñas de madera y martillos de piedra, creaban bloques perfectamente rectangulares. Pero la extracción de piedra era solo el comienzo del camino. ¿Cómo transportaban los egipcios estas colosales piezas, cada una de varias toneladas, a través de desiertos, ríos y dunas de arena? El material más común para la construcción de las pirámides era la piedra caliza, extraída de canteras cercanas a Giza. Sin embargo, para los revestimientos interiores y las cámaras funerarias de los faraones, utilizaban granito extraído en Asuán, situado a más de 800 kilómetros al sur. Este granito, debido a su dureza y gran peso, era especialmente difícil de trabajar y transportar. Pero los egipcios encontraron una solución brillante: el Nilo. Durante las crecidas anuales del río, cuando el nivel del agua aumentaba, las barcazas de carga podían transportar fácilmente los bloques de piedra hasta el lugar de construcción. Los arqueólogos incluso han descubierto restos de antiguos barcos diseñados específicamente para transportar cargas pesadas. ¿Y cómo movían estos bloques en tierra firme? Los egipcios utilizaban un método simple pero muy eficaz: regar la arena con agua. Este truco reducía significativamente la fricción, permitiendo que los pesados bloques de piedra se deslizaran con facilidad sobre el suelo húmedo utilizando trineos de madera. La logística de la construcción era un verdadero arte. Los trabajadores operaban de manera coordinada, como un mecanismo de reloj, para entregar miles de toneladas de material a tiempo. En el camino hacia el lugar de construcción se organizaban campamentos temporales, donde los canteros y cargadores descansaban, comían y se preparaban para la siguiente etapa. Estos campamentos eran como ciudades móviles con su propia estructura, que incluía desde cocinas hasta talleres. Curiosamente, para la construcción se requería una enorme cantidad de herramientas. Las herramientas de cobre se desgastaban rápidamente y debían ser reemplazadas constantemente. Para ello, en el lugar trabajaban herreros que fabricaban y reparaban herramientas de forma continua. Hace miles de años, cuando los calculadores y computadoras modernas ni siquiera eran un sueño, los antiguos egipcios poseían conocimientos que les permitían diseñar estructuras con una precisión asombrosa. Las pirámides de Giza no son simplemente montones de piedra, son auténticas obras maestras de matemáticas y astronomía. Pero, ¿cómo lograron alcanzar tal nivel de precisión? Comencemos con las proporciones.
La relación entre la altura de la Gran Pirámide de Keops y la longitud de su base corresponde casi perfectamente al número pi, y la inclinación de sus caras está relacionada con la proporción áurea. ¿Es esto una coincidencia o prueba de profundos conocimientos matemáticos de los antiguos egipcios? Algunos estudiosos creen que esta armonía no es casualidad. Es posible que los egipcios usaran estas proporciones intencionalmente para simbolizar el orden y la perfección del universo. Ahora, hablemos de la orientación. La precisión con la que las pirámides están alineadas con los puntos cardinales es asombrosa. Sus caras están casi perfectamente orientadas hacia el norte, sur, este y oeste. Las mediciones modernas muestran un desvío de solo fracciones de grado. Pero, ¿cómo lograron esto los constructores antiguos? Muchos investigadores creen que los egipcios usaron las estrellas para orientarse. En particular, pudieron haber observado constelaciones como la Osa Mayor o Orión, cuyos astros estaban vinculados con sus dioses y mitología. Aquí surge otro enigma: las pirámides pudieron haber sido algo más que simples tumbas. Algunos científicos sugieren que su diseño incluía funciones astronómicas. Por ejemplo, los conductos de ventilación descubiertos en la Gran Pirámide de Keops están alineados con ciertas estrellas, como Sirio o las de la constelación de Orión. Esto podría estar relacionado con la creencia egipcia de que el alma del faraón, tras la muerte, ascendía al cielo para reunirse con los dioses. Las matemáticas no solo formaban parte del diseño, sino también del proceso de construcción. Por ejemplo, el uso de ángulos precisos y superficies perfectamente niveladas. Los egipcios probablemente emplearon herramientas básicas, como plomadas, niveles y goniómetros primitivos, para lograr una precisión increíble. Incluso sus medidas de longitud, como el codo real, estaban estandarizadas, permitiendo trabajar en escalas colosales. Pero las pirámides no se limitan a la ciencia, también están impregnadas de simbolismo. Para los antiguos egipcios, la geometría era sagrada, y cada cara, cada línea de la pirámide tenía un significado profundo. Por ejemplo, la forma piramidal podía simbolizar los rayos del sol descendiendo a la tierra. Y la cúspide de la pirámide, el piramidión, recubierto de oro, reflejaba la luz del sol, simbolizando la conexión entre la tierra y el cielo. Cuando hablamos de pirámides, por supuesto, inmediatamente pensamos en la más grande de todas, la pirámide de Keops, o como la llaman los egipcios, la Gran Pirámide. Es una de las 7 maravillas del mundo, la única que ha sobrevivido hasta nuestros días. Pero, ¿sabías que esta colosal construcción sigue generando debates y asombro incluso entre los científicos e ingenieros modernos? La pirámide de Keops impresiona por su tamaño. Su altura original alcanzaba 146 metros, lo que la convirtió en la estructura más alta del planeta durante más de 3.800 años. Para entender su escala, imagina un rascacielos de 40 pisos construido sin tecnologías modernas. Su base es casi un cuadrado perfecto con lados de aproximadamente 230 metros, y todo el complejo cubre un área comparable con 9 campos de fútbol. ¿Pero qué hace única a la pirámide de Keops? Su estructura interna. A diferencia de otras pirámides, contiene varios pasadizos y cámaras, cada una llena de misterios. El lugar central lo ocupa la cámara del rey, revestida con enormes bloques de granito. Estos bloques, que pesan hasta 80 toneladas, fueron traídos desde Asuán, a cientos de kilómetros. ¿Cómo los transportaron y levantaron hasta esa altura? Sigue siendo un enigma. Otra característica única de la pirámide son los llamados conductos de ventilación. Estos estrechos canales están alineados con ciertas estrellas y, posiblemente, servían para que el alma del faraón pudiera ascender hacia los dioses. Pero aquí está el dilema: están tan perfectamente alineados que los científicos aún debaten cómo los egipcios lograron tal precisión sin herramientas modernas. ¿Y sabías que dentro de la pirámide se encuentra la Gran Galería?
Es un impresionante pasillo de casi 9 metros de altura y más de 46 metros de longitud. Sus paredes están tan perfectamente alineadas que, incluso después de miles de años, parecen impecables. ¿Para qué se construyó esta galería? Algunos creen que era el camino por el cual llevaban al faraón a su última morada. Otros piensan que servía para mover enormes bloques de piedra. Por supuesto, no faltan los misterios. Por ejemplo, en el año 2017, un escaneo de la pirámide reveló una cavidad desconocida situada sobre la Gran Galería. Los científicos aún discuten su propósito. ¿Es una habitación secreta? ¿Restos de un antiguo mecanismo de ingeniería? ¿O algo que aún no podemos comprender? Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar el revestimiento de la pirámide. Su superficie estuvo una vez cubierta con placas de piedra caliza blanca y pulida, que brillaban bajo el sol, transformando la pirámide en un auténtico faro. Estas placas eran tan uniformes que daban la impresión de una estructura monolítica. Lamentablemente, con el tiempo, el revestimiento se perdió, pero los arqueólogos han encontrado restos de él en las cercanías. Para los egipcios, la pirámide era la encarnación del orden cósmico. Su forma, elevada hacia el cielo y terminada en una punta, simbolizaba los rayos del sol que, según creían, unían la tierra con los cielos. Esto no era casualidad, los faraones, para quienes se construían las pirámides, eran considerados la encarnación terrenal del dios del sol, Ra. La pirámide era una especie de puente que permitía que el alma del faraón ascendiera hacia los dioses para ocupar su lugar entre las estrellas. Por eso, la cúspide de la pirámide, recubierta con un piramidión dorado, simbolizaba el brillo del sol. Pero la simbología de las pirámides no se limitaba solo al sol. Sus 4 caras, perfectamente orientadas hacia los puntos cardinales, hablaban de la armonía entre el mundo terrenal y el celestial. Los egipcios creían que la pirámide era un modelo del universo, un reflejo del orden establecido por los dioses, donde cada ángulo y cada cara tenían un significado. La estructura interna de las pirámides también resalta su significado simbólico. Las cámaras y pasillos no se construyeron solo para ocultar el cuerpo del faraón. Eran parte de un complejo camino ritual que el alma debía recorrer tras la muerte. Por ejemplo, la cámara del rey podía simbolizar el corazón de la pirámide, el lugar donde se producía la unión espiritual del faraón con los dioses. Y, por supuesto, la pirámide era un poderoso símbolo de autoridad. Su construcción no solo demostraba creencias religiosas, sino también la fuerza del faraón como líder. El simple hecho de que pudiera organizar a miles de personas, dirigir enormes recursos y construir una estructura tan monumental, infundía respeto e incluso temor. La pirámide, elevándose sobre el desierto, recordaba a todos la eternidad del poder del faraón y la grandeza de su reino. Lo más sorprendente es que el significado simbólico de las pirámides iba más allá de la vida terrenal. Para los egipcios, la pirámide era la clave para la eternidad. Creían que, tras la muerte, el faraón continuaba gobernando a su pueblo, garantizándole protección y prosperidad desde el más allá. La pirámide se convertía en una especie de máquina que ayudaba al faraón a renacer en un nuevo mundo y a mantener el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Cada pirámide de Egipto guarda no solo historia, sino también misterios que aún desconciertan a los científicos. Especialmente intrigantes son las habitaciones secretas y los pasadizos ocultos dentro de las pirámides. Comencemos con la Gran Pirámide de Keops. Desde la antigüedad, se decía que era un almacén de incalculables tesoros. La gente creía que en sus habitaciones secretas estaban escondidos oro, joyas y artefactos antiguos. Pero aquí surge la paradoja, a pesar de que la pirámide ha sido abierta en numerosas ocasiones, no se han encontrado tesoros ni pruebas de su existencia. ¿Es posible que todo esto sea un mito?
¿O los egipcios escondieron sus reliquias con tal habilidad que aún no hemos logrado encontrarlas? Uno de los mayores enigmas de la pirámide de Keops son los conductos de ventilación. Estos estrechos canales, que inicialmente se creyeron simples elementos estructurales, resultaron estar alineados con ciertas estrellas, como Sirio y Orión. ¿Pero para qué? Tal vez eran un medio por el cual el alma del faraón debía abandonar el mundo terrenal y ascender hacia los dioses. Además, algunos de estos conductos terminan en misteriosas puertas selladas, detrás de las cuales se cree que podrían esconderse habitaciones desconocidas. En el año 2002, incluso se introdujeron robots en uno de estos conductos, pero solo encontraron otra barrera. ¿Qué hay detrás? Sigue siendo un misterio. Igualmente intrigante fue un reciente avance arqueológico. En el año 2017, utilizando una tecnología innovadora llamada tomografía muónica, los científicos descubrieron una enorme cavidad desconocida dentro de la pirámide de Keops. Está situada sobre la Gran Galería y sus dimensiones son comparables a las de un avión. ¿Qué es esta habitación? ¿Podría haber sido construida para aliviar la carga estructural? ¿O es parte de un sistema de ingeniería aún no revelado? ¿O tal vez oculta algo verdaderamente único? Otro enigma es el propósito de la llamada tapón de granito. En el corredor que conduce a la cámara del rey se encontraron enormes bloques de granito que parecen cerrar intencionadamente el acceso a las habitaciones internas. ¿Cómo se movieron estos bloques y por qué se instalaron con tanta precisión? Los científicos debaten si eran una medida de protección contra saqueadores o parte de un complejo dispositivo ritual. No podemos olvidar los artefactos misteriosos encontrados dentro y alrededor de las pirámides. Por ejemplo, fragmentos de estructuras de madera que podrían haber formado parte de un antiguo mecanismo de elevación. O vasijas de piedra de formas enigmáticas cuyo propósito sigue siendo objeto de debate. Algunos piensan que eran reliquias religiosas, mientras que otros creen que tenían un uso técnico. Y, por supuesto, los mitos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de las supuestas maldiciones de los faraones encontradas en las pirámides o de textos misteriosos que predicen el futuro? Aunque las investigaciones científicas han desmentido estas leyendas, continúan fascinando la imaginación de millones de personas. Para los antiguos egipcios, el faraón no era un hombre común. Era considerado el hijo de los dioses, su encarnación viviente en la tierra. Después de la muerte, el faraón debía ocupar un lugar entre los cuerpos celestiales, continuando su gobierno en el más allá. La pirámide jugaba un papel clave en este proceso. Su forma puntiaguda, que recuerda a los rayos del sol, simbolizaba el camino que el alma del faraón recorría hacia los dioses. La conexión de las pirámides con el dios Sol Ra, quien era considerado el supremo protector de los faraones, era especialmente importante. Es interesante que incluso la ubicación de las pirámides en la meseta de Giza no sea casual. Refleja importantes principios religiosos. Las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, vistas desde arriba, se asemejan a las 3 estrellas del cinturón de Orión. Los egipcios creían que Orión era la manifestación celestial de Osiris, el dios del más allá. Así, las propias pirámides se convertían en parte del orden cósmico, uniendo la tierra, las estrellas y los dioses en un todo armonioso. Las pirámides también desempeñaban un papel crucial en los rituales religiosos. Cerca de ellas se construían templos donde los sacerdotes realizaban ceremonias en honor al faraón y a los dioses. Estos templos servían como lugares donde los vivos podían comunicarse con el mundo de los muertos, ofreciendo ofrendas y oraciones para mantener el equilibrio entre las esferas terrenal y celestial. Los rituales incluían complejas ceremonias, como la apertura de la boca, un acto mágico que despertaba al faraón fallecido para que pudiera iniciar su vida eterna. Sin embargo, las pirámides no solo eran un símbolo espiritual, sino también una poderosa herramienta política.
Demostraban la fuerza y riqueza de Egipto. La construcción de estructuras tan grandiosas requería recursos increíbles, una organización eficiente y el trabajo de miles de personas. La pirámide mostraba a todos los súbditos que su faraón no era simplemente un gobernante, sino un ser divino capaz de dominar las fuerzas de la naturaleza y la humanidad. Incluso siglos después, las pirámides continuaron influyendo en la cultura egipcia. Muchos faraones intentaron replicar su grandeza, construyendo sus propias tumbas, aunque sus dimensiones y escala ya no podían compararse con las monumentales pirámides de Giza. En periodos posteriores, las pirámides se convirtieron en objeto de adoración y misticismo. Los egipcios creían que dentro de ellas residía un poder mágico capaz de proteger al país y a su pueblo. Finalmente, no podemos olvidar la influencia de las pirámides en otras civilizaciones. Su imagen inspiró a griegos, romanos y muchos otros pueblos, convirtiéndose en un símbolo de inmortalidad y gloria eterna. A pesar de siglos de investigaciones y tecnologías modernas, las pirámides de Egipto continúan guardando sus secretos. Parece que cuanto más aprendemos sobre ellas, más preguntas nos plantean. ¿Qué esconden en su interior? ¿Qué conocimientos dejaron en ellas los antiguos egipcios? ¿Y por qué la construcción de estas monumentales estructuras se detuvo de repente? Intentemos desentrañar los misterios que aún no han sido resueltos. El primero de estos misterios es el propósito mismo de las pirámides. Por supuesto, la versión más común es que eran tumbas para los faraones. Pero, ¿por qué en algunas pirámides no se han encontrado restos? La pirámide de Keops, por ejemplo, fue saqueada en la antigüedad, pero incluso entonces los científicos no encontraron ni sarcófagos ni rastros de entierros. ¿Es posible que las pirámides no fueran solo tumbas, sino también objetos religiosos o incluso científicos? Algunas teorías sugieren que pudieron haberse utilizado para observaciones astronómicas o como depósitos de conocimientos de la antigua civilización. Otro enigma es la interrupción de la construcción de pirámides. Durante la era del Nuevo Reino, los faraones egipcios ya no construían pirámides, prefiriendo ocultar sus tumbas en las criptas del Valle de los Reyes. ¿Por qué ocurrió esto? Quizás las pirámides se volvieron demasiado vulnerables a los saqueadores, o su construcción resultó demasiado costosa. Pero, ¿y si la razón radica en un cambio en las creencias religiosas? La pirámide era un símbolo del sol y de los dioses, pero con el tiempo, el culto a la vida después de la muerte pudo haber sido reemplazado por otras creencias. El proceso de construcción también plantea muchas preguntas. Ya sabemos sobre las rampas, las cuerdas y los trineos de madera, pero ¿cómo lograron alcanzar tal precisión sin herramientas modernas? Algunos investigadores plantean hipótesis audaces, desde el uso de antiguas tecnologías antigravitatorias hasta la ayuda de extraterrestres. Por supuesto, estas teorías suenan fantásticas, pero subrayan lo poco que sabemos sobre las verdaderas capacidades de los antiguos egipcios. Uno de los misterios más intrigantes sigue siendo la cuestión de las habitaciones desconocidas dentro de las pirámides. Investigaciones recientes con tomografía mónica han revelado que dentro de la pirámide de Keops hay grandes vacíos que aún no han sido explorados. ¿Qué esconden? Podrían ser depósitos secretos de conocimientos, salas llenas de tesoros o simplemente estructuras no utilizadas. Los científicos aún no pueden dar una respuesta definitiva. Finalmente, uno de los misterios más místicos es la energía de las pirámides. Muchas personas afirman que las pirámides poseen propiedades energéticas inusuales. Algunos dicen que dentro de las pirámides las hojas de afeitar permanecen afiladas durante más tiempo y los alimentos no se descomponen. Otros creen que las pirámides son antiguas máquinas para comunicarse con fuerzas superiores. ¿Es esto una coincidencia o el resultado de una geometría compleja y su ubicación? Aún es un misterio. Cada año,
las tecnologías nos permiten adentrarnos más profundamente en los misterios de las pirámides, revelando detalles que antes eran inaccesibles. Pero, junto con los nuevos descubrimientos, surgen nuevas preguntas que hacen que las pirámides sean aún más intrigantes. Veamos cómo las investigaciones modernas nos acercan a desentrañar uno de los mayores enigmas de la humanidad. Uno de los avances más emocionantes de los últimos años ha sido el uso de la tomografía muónica. Esta tecnología avanzada permite mirar dentro de las pirámides sin dañar su estructura. En el año 2017, los científicos descubrieron una gigantesca cavidad desconocida en la pirámide de Keops. Está situada sobre la Gran Galería y tiene dimensiones comparables a las de un avión de pasajeros. ¿Qué es este espacio? ¿Una cámara creada para aliviar la carga estructural? ¿Una sala secreta con reliquias antiguas? ¿O algo completamente diferente que aún no entendemos? Otras investigaciones se centran en los materiales de construcción. Por ejemplo, los científicos han descubierto que los bloques de piedra caliza utilizados para revestir las pirámides pudieron haber sido fabricados con una especie de antiguo hormigón. Este hallazgo revoluciona nuestra comprensión de las tecnologías del antiguo Egipto. Si los egipcios realmente podían crear piedra artificial, habrían adelantado su tiempo en miles de años. Pero esto plantea otra pregunta: ¿por qué desapareció esta tecnología y cómo llegaron a esta ingeniosa solución? Los drones modernos y los escaneos láser también han contribuido al estudio de las pirámides. Estas herramientas han permitido a los científicos recrear modelos tridimensionales precisos de las pirámides y sus alrededores. Gracias a esto, quedó claro que las pirámides eran parte de un vasto complejo que incluía templos, caminos, asentamientos de trabajadores y puertos. Este descubrimiento nos ayuda a entender cómo los antiguos egipcios organizaban su vida alrededor de la construcción de estas colosales estructuras. Igualmente importantes son los hallazgos arqueológicos. Cerca de las pirámides se han encontrado asentamientos de trabajadores que arrojan luz sobre la vida de los constructores. No eran esclavos, como se pensaba durante mucho tiempo, sino trabajadores bien organizados y provistos. Sus aldeas incluían viviendas, panaderías, hospitales e incluso cementerios. Estos hallazgos demuestran que la construcción de las pirámides fue un proyecto nacional que unió a todo Egipto. Sin embargo, las investigaciones modernas no se limitan a cuestiones técnicas. Los arqueólogos siguen estudiando la simbología de las pirámides, su conexión con la astronomía y la religión. Las simulaciones por computadora muestran que la ubicación de las pirámides podría estar relacionada con los movimientos de las estrellas y el Sol. Estos datos respaldan teorías de que las pirámides no solo eran tumbas, sino también instrumentos que conectaban la tierra con el cielo. Y, por supuesto, no podemos olvidar los mitos y leyendas. Los científicos modernos los abordan desde una nueva perspectiva, tratando de separar la ficción de los hechos. Por ejemplo, ¿había textos ocultos en la pirámide de Keops que pudieran revelar los secretos de la sabiduría antigua? ¿O las historias sobre la maldición de los faraones son solo intentos de explicar coincidencias extrañas? Ante todo, las pirámides son un recordatorio de lo que la humanidad es capaz de lograr. Fueron construidas sin tecnologías modernas, sin computadoras ni máquinas. Y, sin embargo, los egipcios lograron erigir estructuras que aún hoy son un estándar de maestría en ingeniería. Estos gigantes de piedra se convirtieron en símbolo de la fuerza y la sabiduría de una civilización antigua, inspirándonos a alcanzar lo imposible. Pero las pirámides no son solo una hazaña de ingeniería. Son una clave para entender cómo vivían, pensaban y creían los antiguos egipcios. A través de ellas aprendemos sobre la religión, la filosofía y la visión del mundo de aquella época. Vemos cómo buscaban el sentido de la vida y la muerte, cómo aspiraban a la eternidad y a la armonía con el cosmos. Cada piedra,
cada corredor y cada inscripción en las pirámides nos cuentan una historia sobre un pueblo que creía en la fuerza del espíritu y en un propósito superior. Y lo más sorprendente es que las pirámides continúan inspirando no solo a los científicos, sino también a la gente común. Millones de turistas de todo el mundo vienen a verlas con sus propios ojos, a sentir su energía y a tocar una historia que ha sobrevivido milenios. Nos hacen reflexionar, ¿qué dejaremos nosotros tras nuestro paso? ¿Qué monumentos de nuestra época inspirarán a las generaciones futuras? Sin embargo, las pirámides no tratan solo del pasado. Son un puente entre épocas, recordándonos que cada generación puede crear algo que sobreviva al tiempo. Tal vez nunca descubramos todos sus secretos, pero precisamente eso es lo que las hace tan fascinantes. Siguen siendo un símbolo de misterio eterno que siempre atraerá a exploradores, soñadores y románticos. Al concluir nuestro relato, vale la pena destacar, las pirámides no son solo antiguas construcciones. Son un legado que vive en nosotros. Nos recuerdan que incluso los sueños más audaces pueden hacerse realidad si están respaldados por fe, esfuerzo y aspiración hacia la grandeza. Por eso, cada vez que miramos las pirámides, debemos recordar que son un reflejo de lo que pueden lograr la mente, el trabajo y el espíritu humanos. Y tal vez, algún día, descubramos todos sus secretos. Pero hasta entonces, continuarán inspirándonos a buscar, a descubrir y a crear algo que permanezca en la eternidad. Las pirámides no son solo el legado de Egipto, sino parte de la gran historia de toda la humanidad.